a todas y a todos. El programa del día de hoy está destinado a analizar una sentencia muy importante del Tribunal Constitucional sobre el derecho de defensa en un proceso administrativo sancionador, específicamente sobre el procedimiento migratorio que llevó a la cancelación de la residencia de una ciudadana ecuatoriana. Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, Richari Guardi. El día de hoy analizaremos una sentencia muy importante del Tribunal Constitucional sobre el derecho de defensa en un proceso administrativo sancionador, específicamente sobre un procedimiento migratorio que conllevó a la cancelación de la residencia de una ciudadana ecuatoriana. Para entender los alcances del pronunciamiento del Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 4729 de 2015 habeas corpus, hemos invitado a la doctora Iris Rosado, asesora jurisdiccional del Tribunal Constitucional, a quien le agradezco mucho por su presencia el día de hoy en el programa y le doy una cordial bienvenida. Iris, ¿cuáles son los hechos y el petitorio del caso materia de análisis del día de hoy? Antes de contestar la pregunta, voy a darte las gracias, muchísimas gracias por la invitación, querida Candelaria. Has puesto mucho empeño y dedicación para cumplir con esta meta y eso es algo que debemos reconocer. Muchas felicitaciones por este éxito en tu vida, sé que todo te irá bien. Personas como tú son las que nos motivan a seguir adelante a pesar de los problemas, ¿no? De lo que vivimos, la actual pandemia, ¿no? Y te reitero las felicitaciones por los éxitos, Candelaria, muy buena amiga. Bien, respondiendo a la pregunta sobre el expediente 4729-2015, la recurrente de nacionalidad ecuatoriana fue intervenida por la Policía Nacional del Perú. Ella aduce que dicha intervención fue sin mediar delito fragante y sin respetarse su condición de extranjera residente con calidad migratoria de trabajo. Sostiene que fue conducida a las instalaciones de la División de Extranjería de la Policía y señala que se la mantuvo incomunicada. Además, que en ningún momento del procedimiento fue informada sobre los motivos de su detención y que no se le permitió contar con la asistencia de un abogado. Por otra parte, en relación con la resolución de la superintendencia que resolvió cancelar su calidad migratoria de residente en el Perú y se le ordenó salir del país, se limita a señalar la norma legal que supuestamente ella había infringido y no especifica los hechos y el sustento fáctico legal que motivó la cancelación de su residencia. Frente a todos estos hechos, la recurrente interpone una demanda de habeas corpus contra la Superintendencia Nacional de Migraciones. ¿Y cuál es el petitorio en este caso? La recurrente solicita que se declare la nulidad de todo lo actuado desde el momento en que ella fue intervenida por la policía hasta la emisión de la resolución de superintendencia que canceló su calidad migratoria de residente en el Perú y le ordenó salir del país. Alega que se han vulnerado sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la debida motivación de las resoluciones administrativas, así como el derecho de ingresar, transitar y salir del territorio peruano en calidad extranjera. Bien, ¿cuáles son los argumentos esgrimidos en primera y segunda instancia para declarar improcedente la demanda que estamos analizando? En primera y segunda instancia se declaró improcedente la demanda porque se consideró que la decisión de la superintendencia se adoptó de conformidad con las diligencias policiales efectuadas que probaron que la beneficiaria venía realizando actividades lucrativas, no contando con medios económicos suficientes que le permitieran sufragar los costos de su residencia, encontrándose en curso en la sanción de cancelación de residencia prevista en la antigua Ley de Extranjería, el Decreto Legislativo 703.
Entonces, al haberse declarado improcedente la demanda en primera y en segunda instancia, la recurrente interpone un recurso de agravio constitucional. En consecuencia, es el Tribunal Constitucional quien resuelve en última y definitiva instancia este caso. ¿Podrías precisarnos cuál es la controversia central en este caso? En el presente caso, la recurrente afirma que durante todo el procedimiento administrativo migratorio que se le siguió y que finalmente desencadenó en la cancelación de su residencia y en la emisión de una orden de salida en su contra, no se le permitió ser asistida por un abogado de su elección y que ello ha vulnerado su derecho de defensa. ¿Cuáles son los efectos de la sentencia? Antes de responder a tu pregunta, el Tribunal Constitucional también se había pronunciado sobre el derecho a la defensa, que está estipulado en el artículo 14 del artículo 139. Pero también es importante saber qué ha resuelto el tribunal en este caso, ¿no? El Tribunal Constitucional declaró fundada en parte la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho de defensa. En consecuencia, nulo todo lo actuado desde que la demandante fue intervenida policialmente hasta la orden de salida, emitida por la Superintendencia Nacional de Migraciones, y deja salvo las competencias de las autoridades migrativas involucradas en este caso. Y declaró improcedente la demanda en los demás extremos, ¿no? Respecto a los efectos de la sentencia, es importante, en este caso, se ha acreditado la vulneración del derecho de defensa, lo cual generó que la decisión finalmente adoptada por la Superintendencia Nacional de Migraciones se encuentre viciada al no haberle permitido a la recurrente refutar la infracción que ella habría cometido a la Ley de Migraciones entonces vigente. El Tribunal Constitucional considera que se debe declarar nulo todo lo actuado desde que la recurrente fue intervenida policialmente hasta la orden de salida emitida por el Superintendente Nacional de Migraciones. Bien. Te agradezco mucho, Iris, por estar el día de hoy con nosotros y por permitirnos entender los principales alcances de este importante fallo del Tribunal Constitucional. Gracias a ti por la invitación. Como acertadamente pone de relieve la doctora Iris Rosado, en este fallo el Tribunal Constitucional enfatiza que en los procesos sancionadores en materia de migración, si bien son procesos administrativos, procedimientos administrativos, tienen la particularidad de enfrentar a las personas extranjeras a un sistema jurídico que les resulta ajeno, lo cual los coloca en una situación de particular vulnerabilidad. En consecuencia, el derecho de defensa, esto es, contar con defensa técnica, es un derecho fundamental reforzado. En la segunda parte de nuestro programa tenemos una invitada especialista en Derecho Constitucional y en Migraciones que realizará el análisis de este fallo desde otra óptica. No se lo pierdan. Nos vamos a una pausa y volvemos. Desde niños nos enseñan que la Constitución política tiene supremacía sobre las demás leyes y en ella se garantizan nuestros derechos fundamentales. En Perú, cuando alguno de esos derechos es vulnerado, podemos presentar ante el Poder Judicial varios tipos de procesos. Proceso de habeas corpus, cuando algo o alguien atenta contra la libertad personal. Proceso de habeas data, que nos garantiza acceder a información pública, conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información referida a la persona que se encuentre almacenada o registrada en archivos, bancos de datos o registros de entidades públicas o de instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros. Proceso de amparo, cuando un hecho u omisión atenta contra cualquier otro derecho constitucional no protegido por el habeas corpus o el habeas data. Proceso de cumplimiento, que nos permite reclamar que alguna autoridad o funcionario acate las normas legales o ejecute los actos administrativos que le corresponden.
Si consideramos que el Poder Judicial en segunda instancia deniega la petición en cualquiera de estos procesos, podemos presentar un recurso de agravio constitucional. Esta vez, quien lo resuelve es el Tribunal Constitucional, que fallará en última y definitiva instancia. Los magistrados del Tribunal Constitucional también se encargan de resolver demandas en caso que una norma con rango de ley no se ajuste a la Constitución. En este caso, se puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. Además, existe el proceso competencial que permite al Tribunal Constitucional conocer de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales. Si tienes un proceso en curso, recuerda que la información de audiencias, expedientes y resoluciones la puedes encontrar en nuestra página web www.tc.gov.pe. Como bien anunciado, en esta segunda parte del programa tenemos entre nosotros a una especialista en el tema del día de hoy, la doctora Isabel Berganza, vicerrectora académica de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, a quien le agradezco de manera especial su presencia aquí entre nosotros y le doy una cordial bienvenida a nombre del Tribunal Constitucional y especialmente a nombre de la primera presidenta en la historia del Tribunal Constitucional, la doctora Marianela Ledesma Narváez. Bienvenida, doctora Isabel. Muchísimas gracias, doctora Candelaria, y bueno, gracias también al Tribunal Constitucional por la invitación y bueno, felicitaciones por también los programas que van realizando, que ayudan también mucho a la divulgación y a la formación en Derecho, ¿no? Enhorabuena por ello. Muchas gracias, doctora. ¿Cuál es la trascendencia de la sentencia 4729 de 2015 habeas corpus en el marco de un Estado constitucional cuyo fin supremo es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad? Bueno, yo creo que es una sentencia bien interesante, ¿no? Y creo, en este marco destacaría como 3 puntos. Uno, y que me parece muy importante, tiene que ver con la perspectiva de género, ¿no? Cómo efectivamente para la defensa de la persona humana y el respeto de la dignidad es importante en los diferentes fenómenos o hechos que se analicen tener la perspectiva de género, ¿no? Cómo los hombres y las mujeres se ven afectados de forma diferente por los fenómenos sociales y cómo eso también se aprecia en cómo el análisis de las consecuencias jurídicas también tienen que ser desde una perspectiva de género, ¿no? Creo que ese es un punto fundamental en la sentencia y que lo resalta muy bien la magistrada Ledesma, ¿no? Por otro lado, otro aspecto que resaltaría es cómo la sentencia recoge que las garantías constitucionales del artículo 139 de la Constitución vinculadas al debido proceso, ¿no? También se aplica en los procedimientos administrativos sancionadores, ¿no? Y ahí es importante la mención especial que hace a la consecuencia que puede tener este procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Y cómo efectivamente en el procedimiento que se analiza en la sentencia, que tiene que ver con la salida, con la posible, que la consecuencia es la salida obligatoria de la persona del país, ¿no? De Perú, donde esta mujer extranjera estaba residiendo, ¿no? Que debido a la importancia de esa consecuencia, efectivamente es importante tener los elementos que configuran este debido procedimiento, ¿no? Entonces, eso es otro aspecto que me parece muy resaltante. Y por último, tiene que ver con el aspecto de las mujeres que ejercen la prostitución, ¿no? Y cómo resalta que efectivamente es un grupo históricamente discriminado, ¿no? Y que incluso hablan como de diferentes aspectos que incluso el Estado, aunque tendría que otorgar una especial protección por esta especial vulnerabilidad que tienen estas trabajadoras sexuales, sin embargo, bueno, pues en el caso en concreto que se analiza, esa especial protección no se da, ¿no? Y también cómo resalta y cómo en diferentes
sobre todo en el voto de la magistrada Ledesma y en el voto del magistrado Espinosa, como resaltan que efectivamente la Constitución peruana no limita ningún derecho fundamental a las mujeres que ejercen el trabajo sexual, ¿no? Bueno, y ahí hablan también, y creo que es muy resaltable, de este doble estándar social e institucional estatal que finalmente termina discriminando a la mujer que ejerce la prostitución, ¿no? El doble estándar social se refiere a que efectivamente muchas veces la sociedad recrimina más a la mujer que ejerce la prostitución y no tanto al varón que la solicita, ¿no? Y el doble estándar institucional estatal se refiere, ¿no? Y ahí lo afirma la sentencia, como a pesar de que no está prohibida la prostitución voluntaria, ¿no? Sin embargo, muchas veces las diferentes instituciones estatales se comportan como si estuviese prohibida, ¿no? Y finalmente termina vulnerando los derechos de las mujeres, sobre todo, ¿no? Bueno, de las personas que ejercen este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, me parece que esos puntos son novedosos, son muy actuales, ¿no? Y que bueno, y sobre todo eso, son resaltados en el voto y en la justificación del voto de la magistrada Ledesma y también en el del magistrado Eloy Espinosa, ¿no? Precisamente eso es lo que quería preguntarle. Se trata del caso de una mujer inmigrante que, de acuerdo con el fundamento, como usted muy bien ha señalado, de la magistrada Ledesma y también del magistrado Espinosa Saldaña, se trataría de una mujer en situación de prostitución, aunque evidentemente no lo dice la sentencia del Pleno. En ese sentido, quisiera preguntarle si las mujeres migrantes se enfrentan a problemas específicos, es decir, hay un sesgo de género en inmigración que podríamos señalar que termina perjudicándoles a ellas. Sí, efectivamente, así como mencionaba que un punto resaltable es la perspectiva de género, ¿no? Que sobre todo la magistrada Ledesma y también el magistrado Espinosa resaltan en su voto. También efectivamente los procesos migratorios y de desplazamiento, ¿no? Afectan de manera diferente a las mujeres y efectivamente, bueno, las investigaciones académicas siempre lo mencionan, entonces hay que tener en cuenta también esas diferentes maneras de ser afectadas, ¿no? Y uno de ellos efectivamente tiene que ver también con los riesgos que las mujeres tienen en su proceso migratorio, no tanto antes de comenzarlo, durante el desplazamiento y también a la hora de llegar a los lugares de destino, ¿no? Y uno de ellos, que efectivamente está vinculado con este caso, no se sabe si esta persona era víctima o no, pero tiene que ver con la trata de mujeres, ¿no? Efectivamente, la trata de personas tiene que ver con un desplazamiento, ¿no? Y efectivamente es un riesgo que afecta sobre todo a las mujeres, ¿no? Y en este caso es, aunque como bien mencionas, Candelaria, en la sentencia no lo recoge, sin embargo la magistrada Ledesma sí lo hace, tiene que ver con la operación que generó el caso, ¿no? Hubo una operación por parte de la División de Extranjería y ahí se denomina, la operación se denomina migrantes ilegales, ¿no? O extranjería. Entonces tiene que ver con que entran al local que ya sabía la policía donde venía ejerciéndose la prostitución, con el objetivo de encontrar a las mujeres, ¿no? y pensando que son migrantes ilegales, ¿no? No tienen en cuenta el posible riesgo en el que estas mujeres extranjeras estaban. No se hace, por lo menos, mención en la sentencia, y el mismo nombre de la operación efectivamente determina cuál era el objetivo, ¿no? Entonces, ahí efectivamente a mí me parece que no se tiene en cuenta a la hora por lo que menciona la sentencia, ¿no? Esa protección especial que necesitarían las mujeres, y en específico las mujeres migrantes, ¿no?
eso, entonces creo que efectivamente la perspectiva de género es importante a la hora de analizar los diferentes elementos, ¿no?, que caracterizan a las personas cuando se ven inmersos en determinados procesos, ¿no?, tanto administrativos como, bueno, de diferente índole, ¿no? Bien, la magistrada Ledesma, como usted muy bien ha señalado en su fundamento de voto, no solo incorpora el género como una categoría de análisis jurídico, sino también la interseccionalidad. Afirma ella con contundencia que, en este caso, la demandante fue discriminada por ser mujer, por ser extranjera y por ejercer la prostitución. 3 ejes de discriminación que pesan sobre la vida de esta mujer que además tenía una residencia regular y que por la actuación del Estado la convertimos en irregular y además la ponemos en una situación de vulnerabilidad precisamente para la trata y cualquier peligro que puede suponer en una situación de este tipo para las mujeres. En ese sentido, ¿cuál es su evaluación de la sentencia y del voto singular? Creo que, bueno, efectivamente el voto singular de la magistrada Ledesma habla eso, como del triple grado de vulnerabilidad que esta mujer tenía, ¿no? Como bien has mencionado, por ser mujer, por ser extranjera y por ejercer la prostitución, ¿no? Y en ese sentido me parece muy lúcida cuando la magistrada Ledesma hace el análisis respecto de la justificación que da la resolución de migraciones para anularle la residencia legal, ¿no? Como mencionabas, esta es una mujer extranjera que tiene su documento para residir y trabajar en el país. Entonces no era una persona que estaba en situación de irregularidad, ¿no?, sino que efectivamente ella estaba regular, había hecho su documentación y a la hora de intervenirle y de hacerle el proceso sancionatorio, lo que establece la resolución es que bueno, se basa la anulación final de su documentación, ¿no?, de su permiso de residencia, en que había infringido el numeral 2 del artículo 63 de la antigua ley de extranjería, que lo que decía era que no se disponía de recursos económicos que permitan solventar los gastos de permanencia o residencia en el territorio nacional. Entonces, y la sentencia lo que dice es, bueno, estaba trabajando, pero no tenía manera de solventar sus gastos. Entonces, en esa justificación, que efectivamente, como menciona la magistrada Ledesma, es contradictoria en sí misma, se puede observar esta triple discriminación o este tipo de grado de vulnerabilidad, ¿no? Primero porque efectivamente, y como menciona también la magistrada, parten parten del hecho que la prostitución no es legal, porque, ¿no?, que el trabajo que ella estaba realizando no era válido, ¿no?, y que además efectivamente no le generaba dinero suficiente, ¿no? Y por ello efectivamente sufre una vulneración por ser extranjera, porque le cancelan su proceso de residencia, ¿no? Entonces me parece que esa justificación que menciona la magistrada Ledesma y que además pone énfasis en toda la estigmatización social, y no solo social, sino institucional, que tienen las mujeres que ejercen la prostitución, y más incluso las mujeres que ejercen la prostitución que son extranjeras, ¿no? Efectivamente se justifica, ¿no?, en la resolución, o se observa en la resolución cuando efectivamente terminan de cancelarle la residencia, ¿no? Porque además no hay ningún dato objetivo, es decir, no le piden, no le preguntan, bueno, por lo menos en la sentencia ni en el voto particular se observa, no sé, que dicen más o menos cuánto gana al mes, o que no hay ningún criterio objetivo, simplemente parten del hecho de que no tiene dinero suficiente, ¿no? Entonces, y como mencionaba antes, además, el nombre propio del operativo ya
te hace, o sea, es un indicador de que efectivamente el objetivo de ese operativo era eran finalmente las mujeres extranjeras que estaban ejerciendo la prostitución en ese momento, ¿no? Y además con un claro sesgo o prejuicio de que esas mujeres estaban en situación irregular, ¿no?, en el país. Y sin embargo, efectivamente no tiene nada que ver con investigar si efectivamente ese trabajo sexual que estaban ejerciendo era libre o no, y por lo tanto si podía ahí configurarse un delito de trata de personas, ¿no? Eso por lo menos en la sentencia no se observa, ¿no? Precisamente, es significativo que sea la única mujer integrante del colegiado quien llame la atención sobre esta situación, con lo cual parece que se confirma aquello que dice nuestra presidenta Elizabeth Odio, que cuando las mujeres con conciencia de género ingresan a instancias del poder, como esta en el poder jurisdiccional, cambia el poder porque tienen en cuenta los intereses, las necesidades y los problemas de la mitad de la humanidad, esto es, de las mujeres. Finalmente, doctora Isabel, quería preguntarle qué aspectos del fallo destacaría usted y sus palabras finales en el programa. Adelante. Sí, bueno, además de los que ya he ido destacando, que efectivamente me parece muy importante lo que también mencionabas ahora, que es la perspectiva de género, y que efectivamente cuando hay, ojalá que no fuese así, pero que efectivamente cuando hay mujeres que ejercen cargos, que conocen esta perspectiva y que les parece importante muchas veces también porque ellas en su proceso vital han vivido maneras de discriminación o de dificultades adicionales por el hecho de ser mujer, ¿no? Creo que efectivamente la perspectiva de género en la sentencia, bueno, en el voto, ¿no?, sobre todo de la magistrada Ledesma y también del magistrado Espinosa, creo que es una de las cosas que destacaría. Además también el análisis que hace la magistrada Ledesma de los diferentes instrumentos jurídicos involucrados en la temática. Creo que es bien importante el hecho de traer efectivamente normativa internacional y explicar un poco cómo eso también al Estado peruano obliga, ¿no?, a tomar ciertas medidas. Por otro lado, también es importante la data estadística que presenta la magistrada Ledesma, que tiene que ver efectivamente con la situación de mayor vulnerabilidad de las mujeres en este proceso de migración. Y por otro lado, otro aspecto que sí destacaría es el hecho de afirmar que las garantías del debido proceso se aplican también en procedimientos administrativos y especialmente en aquellos que pueden tener graves consecuencias, como por ejemplo el caso analizado, ¿no? Y creo que este último, el hecho de que los procedimientos administrativos sancionatorios vinculados con la estancia del extranjero, de la persona extranjera en el país, tienen que tener en cuenta las garantías del debido proceso. Eso es bien importante, ¿no?, sobre todo en el contexto en el que ahora vivimos en Perú, que efectivamente hay muchas personas extranjeras residiendo en el mismo y por lo tanto, bueno, vemos en las noticias también cómo hay procesos de expulsión, cómo hay expulsión de personas migrantes, ¿no? Entonces creo que el que las instituciones involucradas tengan esto en cuenta y sobre todo el debido, ¿no?, lo que destaca la sentencia sobre el derecho a la defensa, creo que es bien importante que las instituciones involucradas en estos procedimientos lo tengan en cuenta y lo apliquen, ¿no?, porque como se ve en el caso, puede cambiar la vida de las personas, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Isabel. Muchas gracias a ustedes y bueno, gracias también por promover estos espacios de reflexión y debate. Muchas gracias. Pues bien,
Como ha destacado la doctora Isabel, esta sentencia es sumamente importante. Le agradezco mucho a la doctora Isabel Berganza y a la doctora Iris Rosado por ayudarnos a entender los aspectos medulares de esta sentencia sobre el derecho de defensa, más precisamente el derecho de contar con una defensa técnica en un procedimiento migratorio. Nos vamos a una pausa y volvemos enseguida. Desde niños nos enseñan que la Constitución política tiene supremacía sobre las demás leyes y en ella se garantizan nuestros derechos fundamentales. En Perú, cuando alguno de esos derechos es vulnerado, podemos presentar ante el Poder Judicial varios tipos de procesos. Proceso de habeas corpus, cuando algo o alguien atenta contra la libertad personal. Proceso de habeas data, que nos garantiza acceder a información pública, conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información referida a la persona que se encuentre almacenada o registrada en archivos, bancos de datos o registros de entidades públicas o de instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros. Proceso de amparo, cuando un hecho u omisión atenta contra cualquier otro derecho constitucional no protegido por el habeas corpus o el habeas data. Proceso de cumplimiento, que nos permite reclamar que alguna autoridad o funcionario acate las normas legales o ejecute los actos administrativos que le corresponden. Si consideramos que el Poder Judicial en segunda instancia deniega la petición en cualquiera de estos procesos, podemos presentar un recurso de agravio constitucional. Esta vez, quien lo resuelve es el Tribunal Constitucional, que fallará en última y definitiva instancia. Los magistrados del Tribunal Constitucional también se encargan de resolver demandas en caso que una norma con rango de ley no se ajuste a la Constitución. En este caso, se puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. Además, existe el proceso competencial, que permite al Tribunal Constitucional conocer de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas, que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales. Si tienes un proceso en curso, recuerda que la información de audiencias, expedientes y resoluciones la puedes encontrar en nuestra página web www.tc.gov.pe. Seguimos con el programa Ruchari Guarmi. La sentencia que estamos analizando es sobre el derecho de defensa, más precisamente sobre el derecho de contar con defensa técnica en un procedimiento administrativo sancionador en materia de migraciones. En esta importante sentencia, el Tribunal Constitucional pone de relieve que los procedimientos sancionadores en materia de migración, si bien son procedimientos administrativos, tienen la particularidad de enfrentar a las personas extranjeras a un sistema jurídico que les resulta ajeno, de modo tal que los sitúa en un escenario de particular vulnerabilidad. En consecuencia, el Tribunal Constitucional sostiene que el derecho de defensa, esto es, contar con defensa técnica, es un derecho fundamental reforzado. Asimismo, en esta sentencia, como hemos podido advertir en el análisis del programa, del fundamento de voto de la magistrada Ledesma Narváez se advierte la necesidad de incorporar la perspectiva de género y la perspectiva interseccional en el análisis y la resolución de las controversias. Desde esta óptica, la actual presidenta del Tribunal Constitucional, en su fundamento de voto, no solo incorpora la perspectiva de género como una categoría de análisis jurídico, sino también la perspectiva interseccional. Afirma con contundencia que, en este caso, la demandante fue discriminada por ser mujer, por ser extranjera y por ejercer prostitución. Tres ejes de discriminación que la sitúan en un escenario de especial vulnerabilidad y que en consecuencia requieren una protección también reforzada por parte del Estado. Esto es, los casos tienen un sesgo de género y la
el análisis y la resolución de las controversias tienen que tener en cuenta esos sesgos. Finalmente, les invito a leer la sentencia y los fundamentos de voto. Muchísimas gracias por acompañarnos en su programa Richari Guara. Dicen que si pasa en las películas, pasa en la vida real, pero ¿pueden el contenido jurídico y la cultura popular vincularse? ¡Claro! Existen películas, series y hasta canciones que nos permiten reflexionar sobre derechos constitucionales. Por ello, Tribunal Constitucional TV te invita a disfrutar de una nueva propuesta en su programación. Un programa digital para disfrutar de tu contenido favorito y aprender derecho a la vez. El derecho visto desde una mirada artística nunca fue tan accesible y divertido. Sinopsis, entrevistas, casos emblemáticos, top constitucionales y mucho más con Ale, Steph e Isaac. En 3, 2, 1. ¡Acción! Te esperamos todos los jueves a las 6 de la tarde. Tribunal Constitucional TV, por una ciudadanía mejor informada.